Estamos en comunicación con Fernanda Caparrós de SINGAP 1, Argentina. Buenas tardes, Fernanda. Araceli te saluda aquí desde Radio Symphony. ¿Cómo estás? Hola, Araceli, buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias por convocarme. Con Marcela Mayer, también mi compañera. ¿Cómo estás, Fernanda? Hola, Marcela. Que nos cuentes. Nos acordábamos que el año pasado, no sé si habrá sido para esta fecha también, que te llamamos para que nos cuentes estos en principio es lo que ustedes fundaron, es una asociación o fundación. ¿Qué es lo que están que organizaron, digamos? Sí, es correcto. Hablamos en junio del año pasado. Para nosotros junio es muy importante porque es el mes de concientización del SINGAP 1. Desde la fundación, somos una fundación, Fundación SINGAP 1 Argentina. Trabajamos todo el año, pero en junio muy especialmente en difundir lo que es esta enfermedad, que es una enfermedad poco frecuente, que actualmente tienen 21 pacientes. En junio del año pasado había 16 pacientes para esta época. Como verán, es difícil encontrar a los pacientes que tienen esta enfermedad. Es una enfermedad que está subdiagnosticada, por lo tanto sabemos que si bien es una enfermedad poco frecuente, hay más pacientes de los que conocemos, por dos razones, porque bueno, hay pacientes que reciben el diagnóstico y tal vez no nos encuentran, o pacientes, que es la mayoría, que no tienen su diagnóstico, que no llegaron a conocer el diagnóstico de su familiar. Claro, contanos bien de qué se trata. Si es que se puede explicar, digo, un poquito. Sí, les cuento. SINGAP 1 es una mutación genética que se produce en el momento de la concepción. Es una mutación que es de novo. De novo significa que es nueva, digamos, que sucede por primera vez en ese momento, digamos, no viene heredada, no viene de los padres, y que tiene varios síntomas, entre ellos y los principales es la epilepsia. La mayoría de los pacientes tiene epilepsia, en general en forma de ausencias, es decir, que son pestañeos de los ojos muy rápidos, casi imperceptibles. Si vos me preguntás a mí antes de conocer el diagnóstico de mi hijo, yo no sabía que eso era epilepsia, es casi imperceptible. Obviamente que ahora tenemos el ojo entrenado y sabemos que eso es así, pero es muy difícil de detectar o de darte cuenta que el paciente está teniendo en ese momento un tipo de epilepsia, en este caso ausencia. Además, los pacientes tienen una demora en el desarrollo cognitivo e intelectual. Muchos tienen temas motrices, dificultades en los primeros años de vida en gatear, en el caminar. Por ejemplo, te doy el caso de mi hijo hoy tiene 10 años y empezó a caminar solo a los 7, cosa que no es en general lo esperado, porque en general los chicos al año y algo empiezan a caminar, y bueno, logró caminar por muchas terapias que él hace, y kinesiología, y bueno, sus terapeutas que estuvieron ahí ayudando, pero hay que hacer mucho trabajo para lograr eso. Y la mayoría también son no verbales. Hay algunos pacientes que dicen algunas palabras o algunas frases, pero la mayoría de los pacientes se comunican, a través de pictogramas o de un comunicador, pero no verbalmente. Claro. Decime, Fernanda, ¿y por qué, con qué otras cosas, por qué es tan difícil diagnosticarlo? Porque aparentemente lo confunden con otras enfermedades. En general, la mayoría de los pacientes que llegan a la fundación tienen primero un diagnóstico de autismo, son diagnosticados con autismo, y obviamente los familiares se quedan con ese diagnóstico sin saber que detrás de eso hay otro diagnóstico más certero aún. Entonces, como los indicadores que deberíamos tener en cuenta como para prender una alerta, tendría que ser algún diagnóstico de autismo cruzado con un paciente que tenga epilepsia, que tenga ausencias, que tenga algún tema o demora en la parte motriz. Esos deberían ser las alertas. Y algo que es súper importante es que este tipo de enfermedad, como muchas otras,
poco frecuentes, que tienen estas características, porque somos muchos las que tienen características similares al singapuno, se diagnostican con un exoma, un estudio que es un estudio de sangre, es un estudio no invasivo, pero en donde tiene que intervenir un médico genetista, que haga esa orden, hacer ese estudio, y bueno, es un estudio que demora en general entre 2 y 3 meses en tener ese resultado. Claro. Y en el caso concreto tuyo, ¿cuándo te diste cuenta o cómo fue el proceso, digamos, para saber que tu hijito tenía esta enfermedad? Bueno, mi hijo Francisco, a los 11 meses más o menos, empezamos como a tener alertas los papás, nosotros, mi marido, yo, la maestra del jardín, recuerdo que fue también una de las primeras que nos dijo que había algo que había que consultar porque Fran no gateaba y ya estaba cercano al año, y como que había determinadas pautas que no iban de acuerdo a un niño neurotípico. Sí. Ahí empezamos esa consulta, hicimos una consulta con un neurólogo, empezamos con alguna terapeuta que hacía estimulación temprana para ayudarlo. Y a los 2 años comenzó con ausencias, con este tipo de epilepsia que les comentaba anteriormente. Claro. Ahí se sumó un nuevo indicador, pero fue recién a los 6 años que logramos diagnosticarlo, haciendo este estudio, este exoma que les comentaba anteriormente. Sí. Y ahí recibimos el diagnóstico final de Fran, que si bien fue largo el camino hasta esos 6 años, es relativamente rápido, porque el camino a tener un diagnóstico a veces no es tan sencillo. No. En la fundación recibimos pacientes que tienen 30 años, 29 años y que recién recibieron el diagnóstico. Entonces, lo ideal sería poder concientizar, ayudar a que la comunidad médica nos ayude en este tipo de indicadores, enviar a hacer un estudio genético, y empezar a recibir diagnósticos más temprano. Como les decía recién que hay pacientes con 29, 30 años, también les digo que tuvimos pacientes al año con el diagnóstico. Claro. Hay un paciente en un país de Centroamérica que a los 15 días de nacido recibió el diagnóstico. O sea que las cosas van mejorando. Claro, exacto, mejorando. Y eso es una gran noticia. Sí. Claro. Decime una cosa, ¿qué significa SYNGAP? Síndrome de con Y, la I. SYNGAP es el nombre de todos tenemos singapuno, todos, ustedes, yo, es el nombre de la proteína. Lo que tienen los chicos, que tienen esta enfermedad que se llama singapuno, es que les falta la proteína singapuno, la proteína no completa, y como no completa es que tienen estas características que yo les comentaba anteriormente. Lo que varía también es que hay un espectro como amplio de pacientes. Hay pacientes que tienen esta mutación más leve y hay pacientes que tienen esta mutación más severa, justamente porque esa proteína a veces corta en el 20%, a veces corta en el 40%, a veces corta en el 60%. Y eso depende que las claro son más leves o más severas. Pero es el nombre de la proteína. Claro. Qué complejo que es el cuerpo humano, ¿no? Por estas cosas que parecerían que son insignificantes, una proteína, ¿no? Importantísimo. Y míralo. Pero es una enfermedad, digamos, muy reciente o muy actual. No sé cuándo se empezó. Sí, el primer diagnóstico fue en el 2009 en Canadá. Ese fue el primer diagnóstico, y años después tuvimos la primer paciente acá en Argentina, que fue diagnosticada en el 2018, si mal no recuerdo. Esa fue la primer paciente de Argentina, y de ahí, empezamos a unirnos estas 21 familias que les comentaba, que estamos trabajando en la fundación y que principalmente buscamos difundir la enfermedad, que se conozca y encontrar más pacientes. Claro. Quiere decir que alguna familia que detecta, digamos, alguna de estas cuestiones que vos enumeraste, pueden llegarse a la fundación o tienen que ir como derivados, no sé. No, que
que nos escriban. Muchas de las familias que nos escriban ya tienen el exoma y vienen con el diagnóstico, pero muchas otras no, y nos dicen, bueno, nos pasa esto, tenemos estos indicadores que nos parecen similares a los que ustedes cuentan en redes. Nosotros tenemos una red muy fuerte en Instagram, y nosotros tenemos una asesora genética que nos acompaña, que es la doctora Canonero, y bueno, generalmente los ayudamos derivándolos con ella para que les haga una primer consulta, claro, y ver qué opciones tenemos de poder acceder al estudio. El estudio es un estudio que en general los cubre en las obras sociales, para todos aquellos que tienen obra social o prepaga, y bueno, y muchas otras veces hay que litigar un poco más o pelear un poco más con la obra social, pero en general se cubre. Claro. Decime una cosa, Fernanda, ¿y esto tiene mejoría o al ser una enfermedad genética no tiene mejoría? El SINGAP1 en este momento no tiene ni tratamiento ni cura, pero las terapias que hacen los pacientes, que en general son terapia ocupacional, fonoaudiología, kinesiología, muchos hacen equinoterapia o terapia acuática, ayudan mucho a mejorar la calidad de vida de los pacientes. Claro. Exacto, como yo les comentaba recién, mi hijo no caminaba y empezó a caminar a los 7 años, con apoyo de su kinesióloga, por supuesto. O sea que es fundamental las terapias que se hacen y la constancia, aunque bueno, muchas veces es agotador porque son terapias todos los días. Para el otro. Claro, exacto. Pero se van viendo las mejoras con el paso del tiempo y eso es importante. Pero con respecto a lo que me preguntabas de un tratamiento, de una cura, la verdad que hay muchos avances con respecto a investigación clínica. Hay 5 laboratorios que están investigando el SINGAP1 en Estados Unidos y en Europa, y bueno, somos muy optimistas de lo que se va a venir en algunos años. Ya hay otras enfermedades que tienen tratamiento, así que bueno, apostamos por eso, y por eso es importante que estemos juntos y unidos para el momento que eso llegue. Hay otras fundaciones o asociaciones a nivel mundial, digamos, con las que ustedes, Sí, trabajamos mucho con otras fundaciones. En Argentina es la única, pero trabajamos con otras fundaciones de otros países, especialmente en Europa y en Estados Unidos. Estados Unidos tiene una fundación muy grande, que son los que principalmente están apostando por la cura de esta enfermedad, y bueno, y trabajando incansablemente para encontrar o llegar a un estudio clínico de esta enfermedad. Claro. Decime, ¿y tu hijo Francisco hace una vida dentro de todo normal? ¿Va al colegio, todo? Sí, Francisco va al colegio, va a un colegio especial, con sus compañeros a la mañana, generalmente viene alrededor de las 2 de la tarde, descansa un ratito y después ya arrancamos alguna de las alternativas. Exacto, las alternativas, hace fonoaudiología, hace kinesiología, hace natación, hace básquet, va a hacer básquet. Pero es un activity boy. Sí, pero además a veces algunos me dicen, bueno, tiene muchas terapias, capaz está cansado, pero él es reactivo y le gusta mucho salir de casa, así que también vamos viendo el ritmo que él nos marca, y si quiere hacer algo más, bueno, ahí lo apoyamos, y bueno, cuando está cansado nos quedamos un poquito más adentro. Claro. Y en esta fundación hay, bueno, ¿cómo se sustentan, digamos? Esa sería la palabra concreta. Bueno, nada, recibimos donaciones por nuestra página web, y bueno, con esas donaciones trabajamos en distintos proyectos que tenemos, a apoyar a alguna familia que está necesitando algo puntual, o promover los viajes de nuestros neurólogos de Argentina a congresos internacionales para que conozcan más de SINGAP1, participar de congresos internacionales. Ahora tenemos la suerte de a fines de agosto estar presentando un trabajo de SINGAP1 Argentina en el Congreso de Epilepsia de Portugal, que va a viajar un neurólogo de acá de Argentina a representarnos. Así que, bueno, trabajamos mucho en la difusión y que los especialistas de Argentina conozcan cada vez más la enfermedad. Claro, tienen la página en Instagram, en las redes, digamos, ¿en qué redes están?
Sí, estamos en todas las redes como Singap1 Argentina, pero principalmente nuestro fuerte está puesto ahí en Instagram, que es @singap1.argentina. Ese es nuestro Instagram. Durante todo junio estamos haciendo una campaña muy linda. Esta semana compartimos un video de Facundo Arana, que nos está apoyando con la difusión, y la semana pasada un video con especialistas hablando de Singap1, y se vienen también otros videos para las próximas semanas. Y también en nuestra página web singap1.com.ar estamos haciendo una campaña de firmas para que nos apoyen a que la enfermedad se conozca más. Claro. Así que los invitamos a los que quieran conocer más de Singap1, que nos contacten, que nos escriban o que vayan a nuestra página. Muy bien. Genial. Bueno, la verdad que... felicitaciones por toda la garra que le ponen, Fernanda, en serio, es impresionante. Muchas gracias. Gracias a ustedes por el espacio y por siempre permitirnos difundir el Singap1. Bueno, que como es el lema... lo que no se conoce no se diagnostica, o al revés, si lo conoces lo diagnosticás. Si se conoce se diagnostica, exacto, sí. Es así. Así que nos ayudan dándole me gusta, compartiendo información, eso nos ayuda para llegar a otras familias que todavía no nos han encontrado. Bueno, muchísimas gracias y a seguir trabajando, porque esa es la misión. Eso sí, muchas gracias por el tiempo. Un saludo para todos. Bueno, felicitaciones. Adiós.